Tenemos un problema de comunicaciones digitales binarias de pasabanda que utilizan un pulso de duración lambda t y energía unitaria para modular esencialmente BPSK, pero no es un BPSK cuyos pulsos duran t segundos, sino que duran lambda t segundos. Y en esta cápsula lo que queremos hacer es calcular la probabilidad de error de este sistema y luego responder la pregunta de la parte E, que dice cuál es el mejor valor de lambda que se puede escoger en términos de eficiencia energética. Ahora, el cálculo de la probabilidad de error es sumamente simple porque si es que diagramamos el diagrama de señales, si es que dibujamos el diagrama de señales, entonces va a resultar claro que lo que tenemos a la vista es eje real, eje imaginario y un punto de señal S0 check y S1 check en el eje real. Y eso es algo que podemos inferir revisando lo que vimos en la parte A, que son esencialmente las envolventes complejas que tienen acá el pulso base y por lo tanto un valor de S0 o S1 check que vale más raíz de E bit y menos o bien menos raíz de E bit. Esto aquí es S0 o S1 check. Entonces, aplican todas las reglas que hemos aprendido, también en particular lo que ocurre con el ruido que pasa por este filtro adaptado de energía unitaria y el valor que tiene ese ruido en la entrada del dispositivo de decisión. Y en particular, acá, X check tiene un valor de S1 o S0 o 1 check, según lo que fue transmitido, más un ruido N check, donde esto de acá es más o menos raíz de E bit y esto de aquí es una normal compleja de media cero y varianza N0 medios. Es decir que se trata de BPSK en su forma normal, natural. La única diferencia es que no hemos utilizado un pulso rectangular de duración t, hemos utilizado otro pulso. Pero, en definitiva, la probabilidad de error de bit de este sistema, en términos de E bit partido por N0, es exactamente la misma de siempre. Un medio es complemento de la raíz de E bit partido por N0. Y acá todo lo que hay subyacente es, por supuesto, la noción de que hay una frontera de decisión que recorre el eje de abscisas. Hay campanas gaussianas, ¿no es cierto?, que generan acá una integral de probabilidad de declarar 1 dado 0 y la simetría, digamos, para hacia el otro lado, que son campanas gaussianas solamente de la componente
en una dirección, en este caso la componente en fase del ruido, y por lo tanto es una distribución normal real de media cero y varianza n0 medios. Y así en el fondo se justifica de que la probabilidad de error es exactamente la misma de siempre. Y eso es lo que nos lleva a la parte E, que es una pregunta bien interesante. Dice, ¿cuál es finalmente el valor de lambda que ofrece la mejor relación entre la probabilidad de error de bit y la razón señal al ruido por bit? Valide su resultado con una breve discusión. Y lo interesante es que tenemos una expresión de probabilidad de error de bit que no depende de lambda. Y esa es una observación clave. La p-bit en función de e-bit partido por n0 no depende de lambda, ya que la forma del pulso base no incide en una probabilidad de error de bit. Solo importa la energía media por bit invertida en la transmisión. Tener pulsos que tienen distinto ancho tienen otras consecuencias. Por ejemplo, si lambda es cerca a 1, entonces las características espectrales de este pulso son más angostas. Si lambda es muy pequeño, entonces el rect va a ser muy angosto y va a tener un contenido espectral más amplio. Y eso sí puede tener una incidencia sobre criterios de diseño, sobre la forma en que se implementa esto, pero desde un punto de vista teórico no tiene un efecto sobre la probabilidad de error.